Hola amigos, gracias por acompañarme en este podcast, el episodio número 0 del podcast Transparente. Y bueno, la intención de este capítulo 0 es explicar un poco y dar a conocer un poco de la esencia de este podcast, lo que es, lo que no es, cómo surgió la idea. Y hay algunas preguntas de mí mismo hacia mí mismo que quiero responder y que creo que va enfocado a resolver algunas de las dudas de por qué estoy haciendo esto. Así que bueno, primeramente quiero hablar de cómo surgió la idea y cuándo surgió la idea, y surgió hace aproximadamente unos 2 años y medio aproximadamente. Y la historia es que comencé a tener como una especie de dudas existenciales, por así decirlo. Empecé a dudar de algunas de las cosas de mi fe, de Dios, de Jesús, tanto digámoslo como en el aspecto de científicamente si de verdad Dios es real o no lo es. Dudas con respecto a Jesús como personaje histórico, y muchas de esas cosas que empezaron a deconstruir un poco dentro de mí, como de que sí, estoy realmente creyendo lo correcto, realmente estoy pensando lo correcto, ¿es esto real? Y a partir de ese tipo de dudas, yo mismo, leyendo algunas cosas, estudiando, orando, llegué a la conclusión que definitivamente hay algunas cosas que no podemos tener mucha certeza con respecto a eso, pero sin duda alguna eso se le llama la fe, ¿no? Ese brinco que nosotros damos para creer. Entonces, bueno, la verdad es que este podcast surgió en ese entonces porque cuando yo empecé a tener muchas de mis dudas, no encontraba hacia dónde voltear, con quién acudir, aun cuando pues estaba rodeado de muchas personas que saben muchísimo al respecto de esto. Me sentía un poco desubicado. Y por eso surgió la necesidad de hacer esto, ¿no? Porque siento que también hay muchas personas que pueden tener dudas con respecto a muchos temas que tienen que ver con Dios, con la existencia de Dios. Pero con el pasar del tiempo, creo que estas dudas fueron cesando. Fui encontrando muchísimo más cimientos en mi fe, y entonces empezaron a surgir otro tipo de dudas, de cuestiones dentro de mí que tienen que ver con esta parte de nosotros como seres humanos y cristianos, ¿no? Creo que mucha gente piensa que por ser cristianos no tenemos derecho a equivocarnos, a tomar malas decisiones, pero yo pienso todo lo contrario. Creo que como cualquier persona en esta tierra tenemos derecho a equivocarnos, a cometer errores y aprender de los mismos. Entonces la intención y la esencia de este podcast es hablar de esas cosas en las que nos equivocamos, de hablar de nuestras fallas, de nuestros pecados, de hablar de las cosas que nos duelen, de hablar de las cosas que nos lastiman, de hablar de las cosas en las que simplemente sale nuestro carácter, nuestra humanidad. Y esa es la intención del podcast. Por eso se llama Transparente, porque la idea es hablar sin caretas, hablar sin tapujos, hablar sin nada de estas cosas que nos impidan poder ser transparentes, porque creo que sin duda alguna hay mucho poder en la vulnerabilidad. ¿Por qué no lo hice antes? Esa es una muy buena pregunta, y la verdad es que no sé. Creo que conociéndome, soy una persona que tiende a aventar las cosas muy a después. Muy como que no, pues lo hago la otra semana, y luego la otra semana, y luego la otra semana. Y esto me ha perseguido durante todos estos años que he estado sin sacar este podcast. De hecho, hay algunos posts que hice hace varios meses en donde se supone que iba a empezar, pero bueno, no lo hice. Creo que lo que hoy cuenta es que estoy aquí, estoy empezando, y pues sé que va a ser una buena aventura. Antes de que puedan ver los capítulos que van a salir, quiero decir lo que no es este podcast. Y creo que este podcast no nos vamos a meter mucho a profundidad en temas teológicos, en temas doctrinales. Este podcast no va a ser un lugar en donde vas a
a descifrar lo que es y lo que no es, y lo que sí existe y lo que no existe. La verdad es que no es la intención de ese podcast. No vamos a hablar absolutamente nada con respecto a eso. Vamos a ser muy respetuosos con respecto a las doctrinas, las creencias que tú tengas, y también pues lo mismo hacia nosotros, ¿no? Entonces este podcast no es un lugar en donde vas a poder aprender completamente de teología. Obviamente algunos temas van a requerir como que adentrarnos un poquito a eso, pero definitivamente este podcast no va a ser para eso. Este podcast se trata de hablar de temas personales, de hablar de temas transparentes, y voy a tratar de tener gente que sepa hablar, pues, como lo dice el podcast, ¿no? De forma transparente. Y pues bueno, los episodios van a estar saliendo cada 15 días. Cada 15 días vas a poder encontrar un episodio nuevo. Quizá yo solo, quizá con alguna persona. Pero cada 15 días vas a poder encontrar este episodio tanto en YouTube como en Spotify. Así que pues espero que nos puedas seguir por ahí. Y pues bueno, por último, una petición especial, y es que si te gusta este contenido, te voy a pedir que lo compartas, que comentes, y si no pasa nada. Si no lo quieres compartir, está bien, no pasa nada. Creo que es muy genuino, y me ayudaría muchísimo que si realmente te gusta este capítulo, lo compartas, y si no te gusta, no lo compartas. No pasa nada, y eso me va a ayudar mucho a saber si estoy haciendo las cosas bien o si tengo que mejorar en algunas cosas. Y pues bueno, básicamente eso es transparente. Insisto, vamos a platicar de temas que son de relevancia personal, de temas que han causado como que muchas dudas dentro de mí. El amor, el perdón, ansiedad, y muchas cosas que tienen que ver con nuestro desarrollo personal como cristianos en esta tierra. Y bueno, pues espero que lo disfrutes, y muchas gracias por estar aquí conmigo, y pues bienvenidos a este podcast transparente.